Hola, ¿cómo estás? Este video está diseñado para ti que tienes una cobertura de gastos médicos mayores, pero no es tuya, es por parte de la empresa donde trabajas. Checa lo siguiente. Soy Rolando Talamantes, agente de seguros especialista en pensiones. Actualmente me dedico a ayudar a las personas a lograr sus metas financieras. Y una de las partes más importantes para lograr nuestras metas financieras es tener las coberturas adecuadas en tema de seguros. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras metas son a largo plazo. ¿Y qué pasa si nos enfermamos? Siempre decimos que la salud es uno de los elementos más importantes, pero ¿cuántas personas realmente se enfocan en asegurar sus gastos médicos? Cuando estás trabajando en una empresa, en esta a veces tienes como prestación una póliza de gastos médicos mayor, que ya sea que te cubra a ti, que te cubra a tu familia, que sea porque la empresa lo paga o porque tú participas en la misma. Eso ya dependerá de la organización en donde tú trabajas. Aquí lo importante es que cuando tienes una póliza de gastos médicos mayores por parte de tu organización, esa póliza realmente no es tuya. Y lo que tenemos que analizar precisamente es ver qué puedes hacer el día que tú salgas de esta compañía y puedas seguir conservando no solamente la antigüedad que tienes en la compañía en donde estás, sino que además puedas conservar aquellos tratamientos y gastos erogados que te deriven precisamente una atención médica, aunque tú ya no formes parte de esa organización. Checa lo siguiente. Cuando tú empiezas a trabajar en una empresa donde te ofrecen una cobertura de gastos médicos mayores como una prestación, aprovéchala. Pero tú no diseñas esa póliza. Eso lo hace tu patrón o la empresa con el broker que haya contratado. A veces este broker pone sumas aseguradas muy pequeñas, deducibles muy pequeños o coberturas muy pequeñas, porque así se lo pide la organización. Finalmente, tú lo obtienes como parte de tus ingresos, como parte de tus prestaciones en general. Pero tú no eliges realmente si la compañía es la adecuada, si las coberturas son las adecuadas, si la suma asegurada es adecuada. Por eso tienes que buscar una póliza que extienda lo que te ofrece la compañía. No todas las pólizas colectivas son malas o son muy pequeñas, eso dependerá de la organización, pero sí depende de ti que tú elijas una buena póliza de exceso para que el día que salgas de la organización cuentes con esa misma póliza diseñada de acuerdo a tus posibilidades y necesidades propias y de tu familia. En esta diapositiva vamos a ver cómo funciona una póliza en exceso. Vamos a poner un ejemplo. Yo llego al hospital derivado de una enfermedad y entonces se determina que realmente sea una enfermedad que esté cubierta dentro de las condiciones generales de mi póliza colectiva, de la póliza del trabajo. Y entonces llego al hospital y empiezan a consumirse gastos, empieza a generarse una factura por todos estos gastos. Pero resulta que mi suma asegurada para efecto práctico en este ejemplo es solamente de 1 millón de pesos. Si yo llegara a tener una cobertura solamente de 1 millón de pesos, hasta aquí llega la aseguradora. ¿Okay? Si digamos mi póliza tiene ese límite, yo no puedo pasar sobre esta línea. Hay enfermedades que no me van a llevar a gastar estas cantidades de dinero. Sin embargo, ¿qué pasa si la póliza solamente tiene 1 millón de pesos y el gasto completo sería de 1.200.000 pesos? Entonces, esta diferencia que se aplica en los gastos médicos la tiene que cubrir el asegurado. Así de simple. Cuando yo tengo una póliza y reviso que mi suma asegurada es muy pequeña, debo de tener mucho cuidado porque si llego al hospital por una situación grave, que déjenme decirles que con COVID los gastos médicos mayores llegaron a superar hasta el $500,000. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una póliza con deducible en exceso? Algunos las llaman como coberturas empresariales, que nacen de la póliza colectiva. Mi suma asegurada ya no sería de 1 millón de pesos. Vamos a pensar que yo cubro una suma asegurada, y aquí incluso el ejemplo pusimos que el gasto era de 20 millones de pesos y yo extiendo mi cobertura hasta por 100 millones de pesos.
La realidad es que en estadística, los gastos médicos mayores en promedio, cuando sí son situaciones graves, rápidamente superan el 1,000,000 de pesos. Entonces, imagínense, con coberturas muy pequeñas, no vamos a tener la capacidad económica para hacerlo. Nuevamente, ¿cómo funcionaría en este caso, en este ejemplo, si yo empiezo a consumir gastos derivados de una enfermedad? Recuerden, yo contrato la póliza, o más bien, yo empiezo a trabajar en una empresa que me da una póliza, ocurre el siniestro, que es aquella situación que me lleva al hospital, y entonces empiezo a consumir gastos. ¿Okay? Estos gastos rápidamente empiezan a llevarme al límite del que yo tengo contratado por parte de mi compañía, pero yo contraté una póliza con un exceso empresarial, lo cual elevaría mi suma asegurada, que puede ir desde los 20, 50 hasta 130, 145 millones de pesos, para que mi gasto esté cubierto por parte de esta segunda póliza. Recuerden, la primera póliza es la colectiva, la segunda póliza es la personal. En este caso, al ser personal, yo elijo hasta cierto punto cuáles son aquellos gastos que quiero que se consideren, que puedan estar dentro de los riesgos que yo tengo como persona o mi familia podría tener. Importante beneficio de contar con una póliza con exceso empresarial o con deducible en exceso, que sería básicamente una extensión, donde los primeros gastos están cubiertos por la póliza colectiva, y en caso de que yo requiera seguir consumiendo mis gastos, pues obviamente van a estar cubiertos por mi póliza personal. Estoy cubriendo los dos elementos. Pero vamos a poner otro beneficio más de tener una póliza con exceso empresarial o con deducible en exceso. En este tipo de ejemplo es donde yo no llego a consumir tanto arriba de la cobertura que tiene mi póliza colectiva. Vamos a pensar en este ejemplo que yo tengo una póliza de 20 millones de pesos y mis gastos no llegan a ser los de 20 millones de pesos, pero son gastos que muy probablemente vaya a seguir consumiendo el resto de mi vida. Una enfermedad crónico-degenerativa. El tema es que si yo caigo en una baja de mi colectividad, o sea, si yo salgo de esa compañía, recuerden que esta póliza no es mía, la póliza es de la compañía, entonces se regresa así tal cual, o la compañía deja de pagar porque yo ya no soy empleado de la misma. ¿Qué va a pasar con todos estos gastos que yo tenga y necesito cambiar un plan individual? Lo puedo hacer trayéndome mi antigüedad, pero no este gasto, no el gasto cubierto dentro de la colectividad. Quiere decir que si yo actualmente tengo una póliza colectiva y empiezo a consumir gastos, aunque no sean de una cantidad que supere el gasto que está asegurado o la suma asegurada que tiene mi póliza, pero van a ser gastos que van a ser constantes, el día que yo deje esa colectividad, ya no se va a cubrir ningún gasto. Y si yo quiero contratar una póliza de primera instancia, a lo mejor ni siquiera puedo contratarla. Y en segunda, aunque la pueda contratar, me van a excluir ese siniestro que ya se había abierto en la póliza colectiva. Por eso es tan importante que cuando yo tenga mi póliza en exceso empresarial o de deducible en exceso, aunque yo no consuma la suma asegurada total, el día que yo me dé de baja de la colectividad, otra vez estoy trabajando, se presenta un siniestro, una enfermedad o algún accidente donde yo empiezo a utilizar mi póliza colectiva, tengo la cobertura, pero al momento de darme de baja, en el ejemplo anterior, si yo no tenía mi póliza con deducible en exceso o empresarial, hasta ahí llega la responsabilidad de la aseguradora. Si yo tengo mi póliza de enlace o cobertura de exceso empresarial, voy a seguir gastando por parte de la aseguradora en una póliza que ya va a ser individual, esta ya va a ser personal. Y de esa forma conservo no solamente la antigüedad, sino las preexistencias que se pudieron haber presentado en mi póliza colectiva. Entonces, en resumen, te voy a decir cuáles son esos 5 puntos importantes de beneficios que obtienes al tener tu póliza personal, aunque ya tengas una póliza colectiva.
Lo importante es que no importa en qué aseguradora estés, porque esa decisión fue de tu patrón o de la compañía con el broker que les ofreció el producto. Tú puedes contratar tu póliza también con cualquier aseguradora que te brinde el servicio de gastos médicos mayores. Podrás contratar tu privilegio de conversión, que es, repito, ese enlace o esa conversión de algún siniestro que se pueda presentar. Podrás complementar además. Este tipo de pólizas son muy económicas, en algunos casos sin considerar el factor del derecho de póliza, pueden llegar a costar hasta un 90% menos de lo que te cuesta una póliza individual. También podrás seguir contando con la cobertura después de la colectividad, ya sea por despido o por renuncia. No se te cuestiona, simplemente el día que tú pierdas el derecho a una colectividad, puedes cambiar tu póliza a una individual sin mayor trámite más que la gestión que realices con tu agente de seguros. Y por último, tú puedes elegir las condiciones de esta póliza nueva, de esta póliza individual, porque de cierta forma, pues ya es tu decisión, ya es una forma en la que tú decides qué coberturas puedes tener, si quieres cobertura de exceso en maternidad también, si quieres una cobertura de viajes al extranjero, si quieres una cobertura incluso de medicamentos fuera del hospital o atención médica primaria, eso tú lo vas a elegir. Así que la mejor opción para que tú tengas una cobertura completa, aunque tengas esa prestación o aunque tú digas que tienes una cobertura de un seguro de gastos médicos mayores, es que tú decidas contratar una póliza de deducible en exceso empresarial o de conversión o conexión, como el nombre, vaya, cada aseguradora le va a poner su nombre, pero cumple con ese fin. Acércate a un agente experto en el tema de salud, en el tema de daños y sobre todo que tenga una cobertura amplia en cuanto a las opciones por diferentes aseguradoras y vas a encontrar algo que se adecue a tus necesidades y posibilidades. Si te gustó este video, dale clic en me gusta, compártelo, así como también no olvides suscribirte a mi canal. Agradezco muchísimo el tiempo que le dediques a ver mis videos y trato de hacerlos de la forma más práctica para que sea funcional para ti. Éxitos.